Buenos días para todos. Hoy tengo el gusto de presentar a Estefanía Muñoz, residente de segundo año de la oftalmología de la Universidad Javeriana de Cali, con este tema tan interesante para todas las subespecialidades como es la miopía patológica. Ella nos va a hablar lo que hay más allá del error refractivo. Muchas gracias, Estefanía. Bueno, muchas gracias, doctora. Buenos días para todos. Tal como lo dijo la doctora, entonces la charla del día de hoy se denomina miopía patológica más allá del error refractivo. Yo soy Estefanía Muñoz, residente de segundo año de oftalmología. Para esta charla les propongo el siguiente contenido. Iniciaremos con una breve introducción. Vamos a hablar un poco sobre la definición. Esta definición, cómo llegó a ser un primer paso para su clasificación, la fisiopatología. Vamos a tratar algunas complicaciones y el tratamiento de miopía en general. Y vamos a finalizar con algo novedoso que se está intentando tratar en la miopía. En cuanto a la introducción, entonces, la miopía representa una epidemia de salud pública mundial. Tiene una prevalencia mayor en pacientes asiáticos. Hasta el 80 y 90% de los pacientes del este y del sudeste asiático cursan con miopía. Y se ha visto un aumento en las tasas hasta del doble en países como Estados Unidos, Australia y en Europa. En cuanto a la miopía patológica, se va a presentar en 1 a 3% de los pacientes asiáticos. Todo este aumento de los casos, este aumento de la prevalencia, viene ligado a los cambios en el estilo de vida de las poblaciones, teniendo en cuenta un aumento del trabajo de cerca, un aumento a las pantallas y la disminución de la actividad al aire libre. Esta patología es de gran relevancia porque tiene una alta carga social y económica y se espera que para el 2050 tenga unas estimaciones de costos de 1,7 billones. Incluso es una patología que genera más costos que el cáncer pulmonar, el cáncer de mama y la insuficiencia cardíaca congestiva. Igualmente, en cuanto a la miopía, se espera que para el 2050 las tasas de ceguera secundaria se tripliquen y que la población, más del 50% de la población, sea miope. De estos, el 10% cursaría con una miopía alta. En cuanto al tratamiento, los tres grandes pilares en los que se ha enfocado es en un modelo pasivo de corrección óptica, en las estrategias de prevención de la progresión y en la ralentización de la longitud axial, de la elongación axial. Dentro de estos tratamientos, a grandes rasgos, pues tenemos las gafas, los lentes de contacto especializados, la atropina, la ortoqueratología y modificaciones del comportamiento como la modificación de las conductas según la exposición al tiempo al aire libre y la terapia con luz roja de baja intensidad. E incluso en la miopía patológica ya vamos a recurrir a un papel quirúrgico. Entonces, cuando hablamos de la miopía patológica, hablamos de una de las principales causas de pérdida de la visión, en las que vamos a encontrar unas complicaciones en el polo posterior secundarias a la elongación excesiva del globo ocular. Estas complicaciones van a afectar tanto a diversas estructuras como la esclerótica, la coroides, la membrana de Bruch, el EPR, la retina y el nervio óptico. Y vamos a tener hallazgos como adelgazamiento escleral, degeneración macular, atrofia cororetiniana, maculopatía traccional, estafiloma posterior y foveosquisis. Entonces, se ha buscado definir claramente esa miopía patológica. Inicialmente se intentó, pues se ha abordado como esos cambios degenerativos que van a estar asociados a una pérdida visual. Inicialmente se ligaba ese concepto de miopía patológica con una alta miopía definida como, como más de menos de 6 dioptrías o una longitud axial mayor a 26,5 milímetros. Sin embargo, se ha evidenciado que la miopía patológica es independiente de la magnitud del error refractivo. Dentro de los hallazgos que podemos encontrar, entonces tenemos los discos ópticos inclinados, las crecientes esclerales, la neovascularización coroidea, la atrofia corioretiniana, la fobiosquisis miópica, los agujeros maculares. En esta imagen, por ejemplo, encontramos un nervio óptico inclinado con atrofia peripapilar
en la zona delimitada con la letra B, hablamos de una atrofia del epitelio pigmentario de la retina en una localización macular con hiperpigmentación foveal. En la imagen D hablamos de un estafiloma posterior y en la imagen E unas estrías coriorretinianas. Pero entonces esa definición quedaba, pues se incluían como muchos hallazgos y no se tenía una definición muy clara. Por eso, para el 2015 se buscó hacer un sistema de clasificación reproducible denominado MetaPM, en los que se tomaron unos casos de la clínica de miopía alta de Tokio. Dentro de estos casos se analizaron 100 fotografías de retina y según estos hallazgos se hizo la definición. Entonces se definió la miopía patológica como la presencia de ojos con maculopatía miópica que es más severa o igual a la atrofia cororetiniana difusa. Y de esta definición se derivaron 5 categorías de maculopatía miópica. Dentro de dentro de esta clasificación, entonces, se clasifica como la categoría 1, el fondo teselado, que no va a generar ningún compromiso visual. En la categoría 2 tenemos la atrofia corioretiniana difusa, que podría generar algún compromiso visual. La categoría 3, representada por la atrofia cororetiniana en parches o parchada, que podría ser evidenciada como un escotoma parafoveal. Y la categoría 4 como una atrofia macular, en la que el paciente podría tener un escotoma central. Se definieron unas lesiones plus, que estas no se clasifican en ninguna de las categorías porque podrían presentarse en cualquiera de estas. Y dentro de estas tenemos la neovascularización macular miópica, que nos va a incluir las manchas de Fuchs y los Laker cracks, que también pueden estar presentes. Bueno, importante de estas categorías es que se ha evidenciado que el progreso de esas categorías, desde la categoría 1 hasta desarrollar la neovascularización, pues nos va a generar importantes cambios en cuanto al pronóstico y la progresión de la pérdida de la agudeza visual. Entonces, como les comentaba, dentro de las lesiones plus, tenemos los Laker cracks, la neovascularización miópica asociada a las manchas de Fuchs y el estafiloma posterior. En esta primera imagen encontramos esos Laker cracks que se han definido como unas grietas de laca o las manchas de Fuchs, que lo vamos a ver como esta lesión grisácea. En cuanto al estafiloma posterior, no se definió como una de las lesiones plus, pero sí se concluyó que es un indicador diagnóstico de retinopatía miópica. Entonces, hablando un poquito más de estos hallazgos de la clasificación, tenemos el fondo de ojo teselado. En el fondo de ojo lo que vamos a evidenciar es una mayor visibilidad de los grandes vasos coroideos asociado a a una disminución del grosor coroideo. Inicialmente se encuentra localizado dentro del disco óptico, entre el área entre el disco óptico y la fóvea central, pero se va a ir expandiendo. Por lo general, como lo habíamos visto previamente, no afecta la agudeza visual y es uno de los signos preliminares. En cuanto a la atrofia coroidea difusa, la vamos a ver como una lesión amarilla mal definida de aspecto granular. Esta atrofia va a aumentar tanto con la edad como la longitud axial. Se va a localizar inicialmente alrededor del disco óptico y de aquí se van a derivar dos clasificaciones: la atrofia coroidea difusa peripapilar o la atrofia coroidea macular. En este caso, tenemos una atrofia coroidea peripapilar, mientras que en este vemos esa extensión ya más hacia la mácula. En la geografía con verde indocianina, lo que vamos a ver es una disminución de los capilares y de los vasos medianos y de gran calibre de la coroides. Y en la OCT vamos a evidenciar un adelgazamiento coroideo.
La categoría 3 corresponde entonces a la atrofia coroidea parchada. Vamos a ver unas lesiones bien definidas de color blanco grisáceo. Lo que se va a encontrar en estas áreas de atrofia es que vamos a tener ausencia del EPR y de la coroides, lo que permite esa visualización de la esclerótica. Puede estar asociada a aglomeración de pigmento y hacia los bordes de la lesión podemos ver unos vasos de emergencia abrupta. En este tipo de atrofia es raro el compromiso de la visión central. Igualmente, a mayor edad, mayor riesgo de que se presente. En la angiofluorescencia vamos y en la angiografía con verde indocianina vamos a encontrar un defecto de llenado coroideo. La atrofia coroidea entonces va a estar asociada con los Laker cracks o con la atrofia cororetiniana difusa, según cuál sea como su origen. Dentro de los Laker cracks vamos a encontrar que van a ser unas lesiones longitudinalmente ovaladas secundarias a un defecto de la membrana de Bruch. Mientras que con la atrofia cororetiniana difusa, estas lesiones van a ser más circulares o elípticas y van a estar asociadas a un agujero directamente en la membrana de Bruch. O también pueden estar asociadas, pues que se presenten en el borde del estafiloma. En cuanto a la atrofia macular, entonces en general va a ser una lesión bien delimitada de coloración blanco, grisácea o blanquecina, que en este caso nos va a comprometer la fóvea. Puede estar asociada a neovascularización macular, en la que las lesiones inician en la fóvea central y se van a expandir hacia la periferia, o asociadas a la atrofia parchada, que se va a presentar por fuera de la fóvea y esta va a confluir con otras áreas de atrofia parcheada. En cuanto a los Laker cracks, entonces vamos a encontrar unas líneas finas, amarillas, irregulares, que pueden ubicarse dentro y alrededor de la mácula. Estas líneas lo que nos están representando son unas roturas mecánicas y cicatrizadas que pueden comprometer tanto el EPR como la membrana de Bruch y el complejo coriocapilar. Por lo general, estos hallazgos se presentan en pacientes a una edad más temprana y en cuanto a su patrón de progresión, inicialmente es el aumento en el número, el aumento en el tamaño y posteriormente nos va a llevar a una atrofia parchada. Por lo general se van a presentar en un patrón ramificado. En cuanto a la neovascularización macular, es una causa importante de la pérdida de la visión central. Los pacientes nos van a referir visión borrosa, un escotoma o distorsión visual. Podemos evidenciar asociada a una lesión subretiniana plana, pequeña y grisácea con cercanía a la fóvea. Lo que se ha evidenciado en esta neovascularización es que secundario al estiramiento mecánico también se liberan unas citoquinas y se libera igualmente pues, el factor de crecimiento endotelial. También puede estar asociado a ciertos factores genéticos o hereditarios. Se va a clasificar en tres fases. Inicialmente la fase de proliferación, que está asociada a una membrana fibrovascular, con la neovascularización en la que vamos a ver exudación y hemorragia. La fase de cicatrización, ya que la vamos a evidenciar como las manchas de Fuchs, que son esas hemorragias que ya están en absorción, y la fase atrófica, en la que hay una atrofia macular asociada. En cuanto al estafiloma posterior, vamos a encontrar entonces a evidenciar una protuberancia de una región circunscrita del fondo posterior que va a tener un radio de curvatura menor que el radio de curvatura de la pared ocular adyacente. Hacia la periferia vamos a ver, desde la periferia hasta el borde vamos a ver un adelgazamiento gradual de la coroides y desde el borde hacia el polo posterior un engrosamiento coroideo. Se ha intentado clasificar el estafiloma con OCT de campo amplio. Entonces tenemos el tipo 1 en el que el estafiloma es ancho, de localización macular, el tipo 2 que es un poco más delgado de localización macular, el tipo 3 con compromiso peripapilar, el tipo 4 compromiso nasal, el tipo 5 inferior. Y está pendiente por clasificar otros tipos de estafiloma.
¿Qué se ha encontrado? Entonces, que todas estas lesiones van a tener una progresión. En este artículo publicado en el 2010, lo que se propuso fue estudiar esos patrones de progresión a largo plazo de la maculopatía miópica y calcular el pronóstico visual en cada etapa de progresión. Para esto se revisaron 806 ojos en pacientes con una miopía alta y se hizo un seguimiento a 12,5 años. Encontraron que de estos pacientes el 40,6 tenían algún nivel de progresión de la maculopatía miópica. Se hizo una como estratificación de estos hallazgos de progresión, encontrando que el 13,4% de los pacientes con fondo teselado progresaron, pero fue interesante ver en este estudio que esa progresión de fondo teselado era independiente de la longitud axial. En cuanto a los Laker Cracks, se evidenció una progresión del 69,3%. En cuanto a esto secundaria un aumento en el ancho de estas lesiones y progresión secundaria a la atrofia. Igualmente, los pacientes con atrofia cororetiniana difusa progresaron, el 49,2% progresó, así como la atrofia cororetiniana parchada en un 70,3% y los pacientes con neovascularización en un 90,1%. Se asoció que los pacientes con estofiloma posterior tenían más riesgo de progresión que los otros pacientes. Se discriminó entonces en este estudio como hacia qué progresaba cada patrón. Los Laker Cracks entonces aumentaban su ancho y iban a llevar atrofia parchada. El estafiloma posterior podría progresar a atrofia parchada. La atrofia cororetiniana difusa o parcheada aumentaría su tamaño. La atrofia difusa o parcheada podría progresar a un estafiloma posterior. La neovascularización nos podría generar atrofia periférica y se encontró que la fusión de atrofia en general con atrofia macular más la neovascularización eran los tres factores que se asociaban a una menor agudeza visual mejor corregida. En conclusión, en este estudio se encontró que a partir del grado 2, posterior al fondo teselado, la progresión de la miopía era más acelerada. Dentro de los factores de progresión, a grandes rasgos se ha encontrado la edad, una mayor edad es un factor importante de progresión, la severidad de la miopía también está asociada, la longitud axial, la temporalidad de la miopía, cuánto tiempo lleva el paciente con este diagnóstico y la presencia de estafiloma posterior. Se ha intentado hacer modelos para asociar factores genéticos y hereditarios, pero en el caso como tal de progresión no se han logrado asociar, no han sido concluyentes. En cuanto a la fisiopatología, entonces los mecanismos fisiopatológicos que están pues más asociados son una elongación excesiva que nos va a generar un estiramiento corioretiniano con un posterior adelgazamiento. Sin embargo, los mecanismos aún en gran parte son desconocidos. Entonces, en estudios animales se ha demostrado que la degradación en la imagen de la retina va a provocar un crecimiento ocular anormal y esto va a generar unos cambios en la profundidad de la cámara vítrea, en el grosor coroideo y a su vez cambios en la longitud axial. En respuesta como a toda esta degradación de la imagen, se cree que las proteínas del colágeno también van a experimentar unos cambios estructurales que van a provocar unos cambios degenerativos. Dentro de estos vamos a evidenciar una menor circulación coroidea, pérdida de grandes vasos coroideos, que va a llevar a una obstrucción del flujo coroideo. Este tejido va a ser reemplazado por un tejido fibroso y esto nos va a llevar a atrofia corioretiniana. También se ha evidenciado que la susceptibilidad a la miopía puede estar influenciada por otros factores como respuestas acomodativas alteradas a los estímulos visuales, variaciones en el ritmo circadiano y cambios fisiológicos en las células de la retina y de los neurotransmisores.
¿Qué complicaciones asociadas tenemos? Entonces, adicional a los hallazgos que nos describen la miopía patológica, se pueden desarrollar ciertas complicaciones que debemos tener muy en cuenta. Entonces, una de estas complicaciones es la mácula endomo. La mácula endomo es una importante causa de pérdida de la visión, en la que vamos a encontrar una mácula como en forma de cúpula. Se va a ver secundario un engrosamiento coroideo y también se asocia a un defecto en la membrana de Bruch con una relajación focal de la esclera posterior, y esto va a hacer que protruya hacia la cavidad vítrea. Estos hallazgos los vamos a encontrar principalmente en la OCT o en la ecografía por vía-scan, y en la angiofluorescencia, en la angiografía por fluoresceína vamos a encontrar atrofia LPR y áreas focales de fuga. Se ha descrito también que este hallazgo podría estar asociado a un mecanismo de protector que lo que busca es disminuir esas fuerzas de tracción del vitrio para tener un factor protector sobre la fobiosquisis. Sin embargo, se ha asociado esta mácula endomo con aumento de los cambios atróficos y con un desprendimiento de retina serosa. En cuanto a la fobiosquisis, o también denominada maculopatía por tracción miópica, es una enfermedad que es progresiva, que resulta casi inevitablemente en el compromiso visual. Los pacientes van a presentar distorsión visual central, escotoma y disminución del campo visual. Va a progresar inicialmente desde las capas internas hacia las capas externas. Se ha visto que dentro del 9 al 34% de los pacientes con miopía alta y estafiloma posterior pueden cursar con fobiosquisis. La fobiosquisis entonces puede caracterizarse por la presencia de un agujero lamelar o completo, puede asociarse con un desprendimiento foveal superficial, con la presencia de líquido retiniano interno, y en cuanto a a la patogénesis, probablemente es multifactorial, pero se asocia a una atracción por la hialoides posterior hacia la membrana limitante interna, que en este caso está más rígida, que puede verse asociado a atracción vascular, y en la presencia de un estafiloma posterior y una membrana epirretiniana nos va a aumentar esta atracción. Se ha asociado también que el vítreo cortical posterior condensado es el responsable de ejercer todas estas fuerzas de tracción tangenciales sobre la mácula. En este caso, lo ideal es llevar a una vitrectomía sin taponamiento con gas, y hasta el 95,8% puede resolver con una buena mejoría de la agudeza visual. Esta es una imagen del, por ejemplo, de fobiosquisis, que vemos pues la separación de las capas. En cambio, en cuanto a los cambios de la retina periférica, vamos a encontrar estas lesiones secundarias a esas degeneraciones retinianas periféricas, que pueden presentarse con un riesgo mayor, incluso de 20 veces. Vamos a encontrar desde agujeros hasta degeneración latiz, desgarros o desprendimientos. Dentro de la degeneración latiz, en el caso especial de estos pacientes, se recomienda fotocoagulación profiláctica cuando hay compromiso de 20 dioptrías, o cuando vemos latiz en 6 horas en la retina. En cuanto a los desgarros, eh, nos pueden llevar pues a un desprendimiento de retina regnatógeno, y en este caso vamos a preferir el cerclaje escleral con vitrectomía por pars plana. En cuanto al cerclaje escleral, lo vamos a preferir pues en esos pacientes fáquicos jóvenes, y se ha visto que esto nos disminuye el riesgo de catarata con respecto a la vitrectomía. En cuanto a la prevención del desprendimiento y de la vitreoretinopatía proliferativa, se recomienda que los pacientes sean llevados a una vitrectomía periférica con shaving para eliminar cualquier tipo de tejido potencial que pueda servir como un andamio para la proliferación celular futura. En estos pacientes, las tasas de éxito son más bajas debido a que presentan muchas complicaciones, como el daño de venas vorticosas, hemorragias, abulsión macular, retención de líquido subfoveal y perforación del globo.
también el disco óptico se ve afectado en estos casos de miopía patológica como un resultado directo del estiramiento mecánico del globo ocular. En este caso, las regiones peripapilares y papilares se van a distorsionar y esto puede generar, por ejemplo, esas crecientes esclerales, los discos ópticos inclinados y megalodiscos. En cuanto a los discos inclinados, son un hallazgo común en estos pacientes con miopía alta. Se pueden presentar incluso en el 20%, uno de cada 5 pacientes. Y por lo general va a estar asociado a pacientes con una miopía de pues, más de -5 dioptrías. Otra de las lesiones que se pueden presentar son las cavitaciones intracoroideas peripapilares. Esta la vamos a ver representada como en esta imagen en la que vemos una lesión naranja amarillenta que por lo general se va a ubicar debajo del nervio óptico en esos pacientes con miopía alta y puede estar asociado a esos discos inclinados. Entonces, acá, por ejemplo, vamos a ver la imagen clara de esa cavitación, pero en la autofluorescencia no vamos a encontrar esa lesión. Igualmente, toda esa elongación nos puede generar esas crecientes esclerales que principalmente se van a presentar, van a tener una localización temporal y va a estar asociada con defectos glaucomatosos y con degeneración retiniana y vítrea. Todos estos cambios van a predisponer que ese disco óptico tenga una mayor sensibilidad a los cambios de la presión intraocular. Teniendo en cuenta todos estos hallazgos, entonces, y este daño del nervio óptico se ha asociado con el glaucoma, principalmente en esos ojos con una longitud axial mayor a 26,5 milímetros, con refracciones de -8 dioptrías, porque se genera una tensión de la lámina cribosa secundario a un mayor estiramiento y a una deformidad irreversible. Esto nos va a generar un aumento en la presión translaminar, que es la asociación entre la presión intraocular y la presión intracraneana, que nos va a llevar a un daño glaucomatoso. En cuanto a las claves en OCT que debemos buscar en esta miopía o los hallazgos que vamos a encontrar, entonces vamos a encontrar el adelgazamiento coroideo externo, vamos a ver que ese grosor coroideo desaparece, vamos a evidenciar unos vasos coroideos grandes y este dato es muy importante porque vamos a ver un adelgazamiento parapapilar temporal marcado. Esto lo podemos encontrar en niños y es un factor importante porque nos habla de esa progresión de miopía patológica que se puede tener incluso años después. En cuanto a los agujeros de la membrana de Bruch, entonces vamos a evidenciar unos defectos maculares en los que hay una pérdida completa del EPR y de la coriocapilaris. Va a haber una pérdida de las capas retinianas, tanto de las capas externas como medias, y pérdida de la capa vascular coroidea media. Otros hallazgos que podemos encontrar, entonces, en esa maculopatía por tracción o foveosquisis, vamos a encontrar líquido retiniano externo, un desprendimiento foveal, un agujero macular lamelar o espesor completo, o incluso desprendimiento macular. Y en la mácula endomo, entonces lo que vamos a evidenciar es una protuberancia con una altura mayor a 50 micras. Se ha intentado hacer una clasificación de todos esos hallazgos de la OCT y se ha intentado como integrar esta terminología con la terminología que se había asociado en la clasificación META-PM. Entonces, por ejemplo, ese adelgazamiento coroideo papilar lo vamos a asociar con la atrofia corioretiniana difusa papilar o con la macular, como un adelgazamiento coroideo macular. Igualmente se han asociado todos estos términos asociados, por ejemplo, a la neovascularización, a la atrofia macular o a la atrofia parcheada. Vamos a continuar hablando un poco con lo que tenemos del manejo actual de la miopía. En cuanto a las intervenciones ópticas, son de las estrategias que más se han consolidado y son más accesibles en el tratamiento de la miopía, principalmente en niños y adolescentes. Lo que se busca es inicialmente hacer esa corrección refractiva, pero también están diseñadas
para influir en el crecimiento ocular mediante la modificación del desenfoque periférico y de esta manera ralentizar la progresión de la miopía. Dentro de estas tecnologías tenemos las lentes de contacto multifocales blandas, que en particular las de alta potencia han demostrado una reducción en la tasa de longitud de elongación axial. También se ha encontrado que tenemos las lentes de contacto EDOF, no van a generar una distorsión tan grande como las lentes de contacto blandas, pero sí mediante potencias más suaves logran mantener tanto la calidad como ese desenfoque terapéutico. En cuanto a estas lentes, tanto em, blandas como las EDOF, se realizó el estudio Blink en el que se utilizaban unas lentes blandas multifocales de más de 2,50 dioptrías y se vio que estos niños tenían una progresión incluso menor al 43% a 3 años. Otras de las opciones de las intervenciones ópticas con las que contamos son las lentes DIMS y las lentes HALT. Las lentes DIMS lo que van a incorporar es una zona central con una visión nítida, rodeada de segmentos anulares que van a proporcionar un desenfoque miópico constante. Esto se ha visto porque esto es útil, mejor dicho, porque ese desenfoque miópico hace que la elongación pare, mientras que un desenfoque hipermetrópico va a estimular esa elongación. Igualmente las lentes HALT, en los que se cuenta con un sistema de múltiples lentillas asféricas en patrones concéntricos. Y finalmente la ortoqueratología, que implica el uso de lentes de contacto de lentes rígidas permeables al gas, que van a estar especialmente diseñadas para remodelar la córnea temporalmente. Se utilizan en la noche. Puta. ¿Dijeron algo? Se utilizan en la noche y lo que van a hacer es inducir un desenfoque miópico periférico durante el día. Se ha visto que con la ortoqueratología se logra disminuir, disminuir la progresión de la elongación axial entre un 30 a un 60% en 1 a 2 años. En- bueno, voy a ver si lo puedo cerrar acá. No. Bueno, continuamos. En cuanto a las terapias farmacológicas, es uno de los tratamientos más utilizados y en este caso utilizamos la atropina a dosis bajas y se ha evidenciado que es una de las intervenciones más eficaces para la ralentización de la elongación de la longitud axial. Se han realizado diferentes estudios en los que se han probado diferentes dosis dentro de 0,01%, 0,025% y 0,05% de atropina y se ha visto que su efecto va a estar ligado a el compromiso de las vías de señalización, influyendo en los receptores muscarínicos retinianos o esclerales que van a repercutir en el control de la elongación axial. Con el uso de la atropina se ha encontrado una disminución hasta de un 60% de esa progresión y tiene un efecto mínimo de rebote. A grandes rasgos, pues de los grandes estudios se han publicado estos dos estudios, el estudio ATOM-2, que comparó diferentes dosis de atropina y finalmente se descubrió que una dosis de 0,01 ofrecía un equilibrio tanto en cuanto a progresión como efectos adversos. Más adelante, en el 2019, se publicó el estudio LAMP que evidencia una mayor reducción de la elongación axial a lo largo de los años con una dosis de 0,05%. Sin embargo, teniendo en cuenta pues, efectos adversos y comodidad, se ha usado, la que más se sigue utilizando es la dosis de 0,01%. Entonces, como hemos nombrado previamente, la miopía está asociada
a esos cambios del estilo de vida que estamos viviendo en estas épocas. Entonces se han evidenciado diferentes cambios ambientales y comportamentales que podrían ayudarnos a reducir esa progresión de la miopía. Dentro de estas actividades que se pueden realizar es el aumento de la actividad al aire libre. Se ha evidenciado que esa exposición eh, tiene un efecto sobre la dopamina retiniana y nos va a disminuir la tensión acomodativa. Se recomienda entonces una dosis de exposición de 2 horas diarias. En cuanto a las tareas continuas cercanas que han aumentado, se recomienda no realizarlas por más de 30 a 40 minutos, siempre realizar descansos visuales y seguir la regla de 20-20 en los que se propone mirar algo a 6 metros o 20 pies de distancia durante 20 segundos cada 20 minutos. Igualmente se sugiere optimizar tanto la iluminación interior, mantener una distancia de lectura de 30 a 40 centímetros y mejorar la postura. Dentro de las terapias emergentes con las que contamos, tenemos la terapia de luz roja de baja intensidad. En esta terapia se utiliza la luz roja de baja intensidad a una longitud de onda de 650 a 660 nanómetros, administrada en sesiones breves y repetidas mediante unos dispositivos especializados. Se ha visto que esta terapia modula el crecimiento ocular a través de mecanismos que todavía se encuentran en investigación, pero pareciera que son diferentes a los implicados tanto en la regulación del desenfoque como la señalización muscarínica. La dosis que se sugiere es una exposición de 2 a 3 minutos por día durante 5 días. Se ha visto que con esta terapia se estimula la actividad mitocondrial. Esto nos aumentaría la producción de ATP retinal que influiría en esa remodelación escleral y en el flujo coroideo. Y también podría ayudar a modular las vías circadianas o la liberación de dopamina. En cuanto a las terapias combinadas, lo que busca es regular múltiples vías del crecimiento ocular. Las más utilizadas son la atropina asociada con la ortoqueratología, que lo que busca es inhibir esa progresión de la elongación axial con el uso de un aplanamiento, pues utilizando esta estrategia de aplanamiento corneal y el desenfoque miópico periférico. Estas terapias se combinan en esos pacientes que tienen unas tasas de progresión agresivas o con una respuesta subóptima y se ha encontrado que genera mejores resultados. Sin embargo, el problema de estas terapias combinadas es su adherencia y el alto costo que generan. ¿Qué opciones quirúrgicas tenemos? Se utilizan principalmente cuando esa corrección refractiva es insuficiente y tenemos un riesgo de pérdida de visión irreversible. Es importante que tengamos en cuenta que estas terapias de corrección refractiva, pues finalmente no van a ejercer ningún efecto sobre la miopía, esos cambios en miopía patológica. Para eso entonces tenemos esta estrategia quirúrgica, que es el refuerzo escleral posterior, que en este caso sí busca limitar esa longitud axial mediante la utilización de un injerto biocompatible en el polo posterior. Este refuerzo escleral lo que busca generar es un soporte mecánico que disminuya la expansión del globo ocular y de esta manera disminuir la progresión. Sin embargo, está asociado a algunas complicaciones, tanto como perforación del globo ocular, la hemorragia o fibrosis posoperatoria. A grandes rasgos, uno de los pilares en el tratamiento de la miopía patológica es ese tratamiento de la neovascularización. Ya contamos con los anti-VEGF, que es la terapia de primera línea. Anteriormente se creía que la terapia de fotodinámica era la terapia indicada. Sin embargo, se realizó este estudio, el estudio Radiance, publicado en el 2013, que es un estudio multicéntrico, aleatorizado, controlado, em,
Perdón, el Radiance es lo que busca es comparar el ranibizumab con esa terapia fotodinámica y se evidenció que el ranibizumab es superior a esa terapia, incluso puede generar una mejor agudeza visual a 12 meses. El estudio Mirror es un estudio multicéntrico, aleatorizado, controlado, ya publicado en el 2015, en el que nos habla de una seguridad del aflibercept en el manejo de la neovascularización miópica. ¿Qué es importante con en cuanto a la terapia del uso de los anti-VEGF en la miopía? Que se han encontrado unos buenos resultados, incluso mejores resultados a menos dosis comparado con la terapia de la degeneración macular. Y ya para finalizar, encontré este artículo publicado este año. Se realizó un estudio retrospectivo multicéntrico de desarrollo que lo que busca es desarrollar un modelo de validación Deep Learning usando imágenes de ultra gran angular para diagnosticar la miopía patológica mediante patrones morfológicos, teniendo en cuenta el estafiloma posterior y la maculopatía miópica. Se hizo un estudio entonces en el que se revisaron 43.371 imágenes de campo ultra amplio de 4.560 pacientes en 5 hospitales de China. Estas imágenes fueron revisadas inicialmente por dos oftalmólogos expertos, quienes hacían un etiquetado de estafiloma posterior y todas las categorías de la maculopatía miópica que vimos previamente. Este etiquetado era finalmente revisado por un retinólogo. ¿Qué se concluyó? Em, que con el uso de la inteligencia artificial y estos modelos de deep learning podemos tener una adecuada precisión, una robustez en el resultado y una capacidad de replicación en lo que nos va a repercutir en esa detección temprana de la miopía. Esto nos sirve inicialmente para detectar tempranamente a los pacientes y hacer los tratamientos o proponer los tratamientos necesarios para evitar todas estas complicaciones que vimos en esta charla. Y bueno, eso les traía para el día de hoy. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Y Estefanía, muchas gracias por la revisión. Yo tengo como un comentario de pronto a los que más han estudiado pregunta a los que más han estudiado los trabajos de prevención o de reducción de la progresión de miopía con atropina y medidas similares. Y es que yo veo que en esta presentación, culpa de Estefanía, sino porque así está en la literatura, se mezclan dos entidades que para mí son muy distintas. Una es la miopía, así, a secas, como la conocemos, que son los defectos refractivos, pues entre negativos y que llegan a 6 u 8 dioptrías y suelen llegar a un punto en donde se estabilizan y de ahí no pasan. Y la otra es la miopía patológica, miopía alta, miopía magna, donde hay un crecimiento progresivo del globo a lo largo de la vida y una deformación del globo y alteración de las estructuras internas del ojo que hemos llamado miopía, degeneración retinal miópica. Y de ahí viene también pues lo de miopía patológica, pues porque hay unos daños fuera del defecto refractivo, del problema de enfoque, hay unos daños tisulares muy bien documentados y muy obvios que Estefanía nos mostró, lo describió muy bien. Pero para mí son dos entidades distintas y entonces
esa discriminación pues la hace la gente y la reconoce, pero a la hora de los estudios de atropina, me parece que están aplicando lo que se ha estudiado para una entidad, lo están aplicando a todas las miopías, incluyendo la miopía patológica. Entonces, yo lo que quisiera entender es si creen, si han entendido que, por ejemplo, el estudio de atropina es válido para la miopía patológica. En otras palabras, que si uno coge un niño que tiene la genética para desarrollar miopía patológica y lo pone en atropina, eh, le va a prevenir la miopía patológica. Yo lo que sé y entiendo es que no, que son dos cosas distintas. La miopía normal sí se reduce con las medidas de atropina y las medidas de exposición al sol y de juego diario, eso está más o menos probado, pero ahí estamos hablando de cantidades pequeñas de dioptrías, el efecto pues probado en los estudios. No estamos hablando de parar la progresión de una miopía patológica, por lo menos así lo entiendo yo, pero quisiera oír comentarios de quienes han estudiado mejor, leído con más detalle los artículos y qué piensan con relación a esto. Estefanía, sí, realmente la mayor parte de los estudios del uso de todas estas armamentario para disminuir la progresión de la miopía no se incluyen pacientes con miopía patológica alta. Entonces, pues es evitar la progresión de la miopía dentro de un rango, digamos, como dice Alberto, hasta 5.5, 6.5. Pero de ahí en adelante hay mucho por estudiar. De ahí en adelante hay mucho por estudiar y se supone que no he leído artículos con miopía alta degenerativa que se les haya puesto tratamiento con atropina, por ejemplo, o con ortoqueratología y se haya disminuido la progresión, pero se supone que los mecanismos están allí y que pueden influir igualmente. Entonces, pues hay que esperar los estudios porque en un principio éramos muy escépticos de lo que pudiera hacer efecto la atropina, por ejemplo, o la ortoqueratología, o inclusive los lentes estos especiales que impiden la desenfoque miópico. Y cada vez hay más resultados a largo plazo de que sí producen una disminución de la progresión de la miopía, de la velocidad de progresión, no de que quiten la progresión totalmente, sino que disminuye la velocidad de progresión comparado con el que no se le hace nada. Entonces, pues sí falta ver que a largo plazo encontramos para miopía degenerativa. Sí, realmente como todos los estudios pues la literatura se enfoca en eso, en la prevención de llegar a largo plazo pues a todas estas, a estas complicaciones pues de la miopía patológica. Cuando uno busca como tratamiento como tal de la miopía patológica, realmente se encuentra es el tratamiento de todas las complicaciones. Entonces, tratamiento que del desprendimiento de retina, tratamiento de la maculopatía por tracción, pero no hay nada que nos hable como tal de la miopía patológica en sí, como para tratarla. Todo es como las complicaciones. Entonces, mi recomendación es que hagamos muy clara la diferenciación en tanto al estudiar el tema como al presentar. Porque fíjese que usted, buena parte de su presentación fue miopía patológica. Y después dice tratamiento y presenta el tratamiento no de la miopía patológica. Entonces se crea ahí la confusión. ¿Será que esto que se estudió para miopía eh, sirve o se ha demostrado para miopía patológica? Pues lo que dice Pilar es que hasta ahora no. Entonces uno debe diferenciar las dos cosas. Realmente, tratamiento de miopía patológica es los reforzamientos esclerales, las sustancias esclerosantes, en términos de prevención, las posibles terapias genéticas, porque pues la idea es que la miopía patológica sí está muy determinada genéticamente. Eso sería interesante, pues, revisar esa parte de lo que se ha avanzado en términos de determinación de cuáles son los genes involucrados
y cómo es la herencia en miopía patológica, que no hay ninguna duda, pues que eso tiene una distribución familiar muy clara. Entonces, sí, sí recomendaría en adelante que hagamos esa diferenciación muy clara de qué estamos hablando, porque se mezclan, pues, y no, no se lo digo a usted porque haya hecho la mezcla, sino porque así se aparece en todas partes y en la literatura, y todo el mundo está haciendo constantemente la mezcla por el hecho de que las dos entidades tienen el mismo nombre, ¿no? Miopía. Eh, por cierto, en estos días, a través de Acorev, el doctor Mateo del IMO de Barcelona va precisamente a dar una charla, y pues obviamente el enfoque de él probablemente sea más quirúrgico y orientado a miopía patológica. Yo llevo muchos años promoviendo que el tratamiento del desprendimiento de retina en miopía patológica no involucra implantes, pero pues eso sigue siendo, eh, sigue estando pues en el armamentario y en los textos y en los artículos, y la gente lo sigue haciendo, y para mí esa es ah, en buena parte la responsabilidad de muchas de las complicaciones quirúrgicas relacionadas con la cirugía de retina. Vamos a ver qué nos comenta el doctor Mateo, que fue un pionero de usar los implantes maculares, las famosas TES, para indentar el estabiloma. Y fue muy entusiasta, y cuando estuvo aquí en Cali, pues defendió eso con mucho entusiasmo. Y en la última presentación que le oí, lo vi muy, muy desinflado de esa opción, que para mí no tiene mucha lógica. Pues realmente el tratamiento de la miopía patológica es encontrar la forma de devolverle la rigidez escleral al ojo, pues porque ese es el problema de estos pacientes, que tienen una elasticidad escleral muy grande, y el ojo se infla y se deforma. El que le pegue a eso, pues le va a pegar a la verdadera prevención, y va a ser una contribución muy grande, porque pues estos pacientes sufren mucho toda la vida, no solo por la parte refractiva, sino principalmente por los cambios retinales que los llevan a pérdidas severas de visión. ¿Algún otro comentario, duda, pregunta? Ok. De pronto, yo, qué pena, Sí. Denise, tengo una pregunta. No sé si usted tenga experiencia o no veo a ver aquí por acá el doctor López, creo. Em, Obviamente lo que usted dice, o sea, el tratamiento real va a ser actuar sobre la esclera, pero digamos que uno quisiera por lo menos poder mejorar la parte refractiva, porque estos pacientes sufren muchísimo cuando no tolera lentes de contacto, la gafa no los corrige del todo. Facorrefractiva, pues ya definitivamente no. No. No me parece tampoco, no soy muy amiga de las lentes de cámara anterior, pero hay una variedad de lentes fáquicos que son los de cámara posterior, que son estos lentes blanditos como lentes de contacto intraocular ICLs que se ponen sobre el cristalino, que he estado leyendo y parece que funcionarán muy bien. Yo no sé, en la clínica alguien pone de eso de verdad es seguro, ¿sabes? ¿Podría considerarse una opción o ni idea? No, sí, son una opción, y hay gente y hay personas en la clínica, creo que Claudia Blanco ha Ok. tenido experiencia y ha puesto estos lentes. Pero si uno revisa toda la historia de publicaciones de estos lentes, pasa algo parecido a lo que pasó con los Artisan. Durante muchos años salía un modelo de Artisan, decían, bueno, este ya solucionó los problemas, eh, y 3, 4, 5 años después aparecían una serie de complicaciones. En el caso del Artisan, más que todo relacionadas con inflamación y pérdida endotelial. En el caso de los lentes blandos retroiridianos, más que todo relacionados con catarata.
y un porcentaje de glaucomas y bloqueos angulares. Y entonces, cada que comenzaban a ver las publicaciones de las complicaciones, pues se baja el uso, la gente se asusta, pero aparece una nueva versión. Y yo recuerdo en lentes Artisan 7, 8 modelos eh, nuevos con mejorías y cada vez más mejorías, más mejorías. Y entonces uno dice, bueno, ya llegó el momento en que no hay problema. En el caso, por ejemplo, de los Artisan, yo creo que llegaron a un punto en donde están muy bien diseñados, muy bien terminados, y los problemas endoteliales existen, pero son de un nivel mucho menos importante que en el pasado. Para mí sigue estando la duda de lo del enganche y la duración del enganche en el caso de Artisan. Y he visto una historia similar con los lentes retropupilares. Se forman unas colecciones retrolentales entre el lente y el cristalino que alegan pues los que favorecen estas cirugías que eso no es catarata, pero son opacidades que limitan la visión y que implican que hay que sacar el lente. Y tiempo después también hacen catarata, hacen opacidad. Y eso ha pasado con todas las generaciones. Y entonces sacan una que no, que le cambiaron el angulito, que las paticas, que esto, que le hicieron unos huequitos. Ah, y cada que sale una nueva generación, hay la argumentación. Ya el problema que había lo corregimos y lo estamos, y ya no se está presentando. Y es verdad, o sea, es verdad que mejoran y que corrigen problemas, pero están corregidos en forma permanente. Esa es la duda mía. Hasta que no pase suficiente, pues uno no puede estar seguro. Yo creo que hay esta situación y yo los llevo a que la piensen porque parece un poco extrema. Pero hay, como dice Denis, hay miopes de -20, -25 dioptrías que no toleran lentes de contacto, que no toleran ninguna de las modalidades como ortoqueratología, cualquiera de esas otras de tratamiento, pues, digamos, externo, y que no son muy resistentes a las gafas por el marco, por la nariz, por el peso, por la parte estética. Ustedes dirían, pucha, no es posible, pero sí hay gente así. Entonces hay gente que en la práctica, en su vida diaria, está viendo cuentadedos, está viendo movimiento de manos, ¿sí? Porque tiene -25 y no tiene corrección. Y esa persona está en los 35, los 40 y lleva años dando de contra las paredes. Esa persona ve, la pregunta es, pues la oftalmología contesta, claro, si usted le pone una gafa, ve, pero es que no se las pone. ¿Sí? Entonces, realmente esa persona no ve, es una persona que está viendo cuentadedos. Y entonces ahí surge la pregunta, ¿se justifica una cirugía, así sea una cirugía compleja, así sea de riesgo, en una persona que ve cuentadedos? Pues para todos los demás efectos decimos, sí, claro, claro que se justifica, yo pero con mucho menos que eso yo justifico cirugías. Entonces, la faco refractiva, pero no la faco refractiva a la ligera, ¿no? Hagamos faco refractiva, que eso no pasa nada, sino con una conciencia muy clara de los efectos retinales, que implica que haya que revisar la retina muy cuidadosamente y hacer tratamiento preventivo, que implica que el paciente esté muy informado y avisado de los riesgos retinales y esté siendo revisado regularmente, que implica que en un momento dado pueda estar indicada una vitrectomía profiláctica, ¿sí? Sea asociada a la cirugía de catarata o sea después en la medida en que se van viendo cambios. Entonces, ser muy agresivo en el tratamiento, la prevención de la retina,
rehabilitar a este paciente para que pueda ver. Yo les puedo decir que la experiencia mía es cortica, poquita, porque pues requiere, requiere una dosis de atrevimiento grande, pero si uno se sienta con el paciente y discute y le explica y el paciente está dispuesto, yo creo que es una opción, ¿no?, viable. Obviamente que todo paciente que tenga una solución, sea usando gafas, lentes de contacto, cualquiera de las otras alternativas, pues no, yo no le voy a proponer cirugía. Estoy hablando de los poquitos, porque son muy poquitos casos de pacientes absolutamente resistentes a tratamientos conservadores y que su única opción es cirugía del cristalino para tener una visión más o menos útil. Eso pues tiene toda la controversia que ustedes quieran, pero pues ese es un punto de vista que quiero dejarles. ¿Algún otro comentario, pregunta? En el chat no hay preguntas, doctor. Bueno, muchas gracias a todos. Siendo las 8:30 en punto, terminamos. Gracias. Gracias.